estamos grabando, vamos a comenzar los temas del día de hoy. Primero recibieron la solución y la revisión de su tarea 6.1. Ahorita revisamos la solución de la tarea 6.1. Ahorita están trabajando en la 7.1, la entregan el lunes. Y también el lunes haremos el examen teórico. La segunda parte. Sí. Respecto a la tarea, yo tengo duda. ¿Se la comento ahorita o hasta el final? De la que voy a platicar 7.1. ahorita. A ver, dime de una vez para Sí. antes de platicar, revisar ese punto también. Bueno, a mí me tocó en el inciso B para un gas ideal. Y bueno, para que la entropía sea una constante, no sé qué fórmula usar. O sea, traté de usar la fórmula de PV es igual a NRT, No. pero pues no. Y no sé si sea esta fórmula de el cambio de entropía es igual a CB dt sobre T más delta P sobre delta T con volumen constante. A ver, espérame. Ya me confundí. Estás preguntando de la tarea que entregan el lunes, ¿verdad? Sí. No, tienes que partir y para prácticamente todos es igual, porque tanto inciso A y inciso B es un camino muy parecido, porque casi todos tienen que ver con cambios de entalpía, y muchos tienen que ver con cambios de entropía, con entropía constante. No, el detalle está en las ecuaciones fundamentales, ¿sí? Que es lo que tienes que sustituir. En particular, a ver, me deja ver un detalle. Permíteme tantito. Un detalle de lo que me estás preguntando para ubicarme exactamente en la pregunta. Sí, son dos caminos. O van por una de las ecuaciones fundamentales, si les conviene. Recuerden que esas ecuaciones fundamentales teníamos una para DH, otra para DS, otra para DA y otra para DG. Eran más o menos en los apuntes como en las ecuaciones 6, 7, 8, por ahí más o menos. O le buscas con alguna de las relaciones que platicamos. La más importante es la relación cíclica. Tenemos otra relación por ahí, pero generalmente es la relación cíclica. La relación cíclica, ¿cuándo te va a servir? Cuando tu derivada es constante respecto a una propiedad termodinámica que no se encuentra en la ecuación de estado, por ejemplo, sea constante respecto a S, constante respecto a H, acuérdate de la relación cíclica, ¿sí? Y cuando tus derivadas sean parciales de H, parciales de S, parciales de G o de A, acuérdate de su relación fundamental. Con esos dos detalles, vas a ver que sale prácticamente cualquier desarrollo, ¿de acuerdo? Ah, ok, profe. Entonces, ¿puedo usar una ecuación fundamental? ¿O se tiene que unir las dos? Es lo que... O una relación cíclica. Piénsale en qué caso estás. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Algunos de ustedes van a estar en un caso y otros van a estar en otro caso. Pero bueno, ahorita no les voy a decir más detalles, ¿verdad? Pero piénsenle en esas dos opciones. O una de las relaciones fundamentales o pensar en una relación cíclica que te saque del problema. Pero obviamente no se puede resolver utilizando directamente o únicamente la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, vamos a platicar de lo que fue la solución de la tarea 6. Déjenme presentar. Mira, esta fue la tarea 6. A quienes les tocó el problema A tenían una sustancia pura y se les preguntaba un volumen y se les pedía que hicieran el cálculo de 6 formas diferentes. Gases ideales, Van der Waals, Redlich-Von,
en lo que me estuve fijando también al calificar es que reportaran las A, las B, los parámetros de Van der Waals, de Redlich-Von, de Peck-Robinson, que la ecuación virial utilizaron la relación de Abbott, y Lee Kessler podían utilizar tenían que utilizar el apéndice C. Bueno, es una sustancia desconocida, no había que buscar datos en tablas, te dan la presión crítica, la temperatura crítica de 50 grados Kelvin, de presión crítica de 30 atmósferas, hice yo conversiones a bares y a kilopascales porque, bueno, en algunos de los incisos lo hice en función de bares, en otros lo hice en función de kilopascales. Está el factor céntrico, y la temperatura del problema era 450 grados centígrados y 5 atmósferas. Bueno, como gas ideal, pues simplemente sustituir los datos y 7.39 metros cúbicos sobre kilomol. Bueno, algunos de ustedes contestaron en otras unidades, metros cúbicos por mol o centímetros cúbicos por mol. Eso no tenía mucha importancia, aunque el problema te pedía reportar en metros cúbicos sobre kilomol. Bueno, quienes contestaron en vez de 7.3 en miles, como 7.390, pues no hubo problema. Para Van der Waals, yo lo que utilicé fue el programa que tengo, simplemente para reportar las A y las B. A ustedes les decía, podían utilizar los programas, solamente les pedía de extra que escribieran la ecuación para saber a qué nos estábamos refiriendo, ¿sí? Entonces ya se corrige el valor de 7.39 a 6.88, 6.7 y a 6.6. Recuerden que en Peck-Robinson, aparte, tenemos que hacer el cálculo de capa. El cálculo de capa necesitan el factor acéntrico, luego con capa se calcula una alfa, y esa alfa se lleva a la ecuación de Peck-Robinson. Para la ecuación virial, entonces tenemos las relaciones de Abbott que te dan B0 y B1. Con B0 y B1 lo sustituyes para obtener una B reducida. Con esta relación, teniendo la B reducida, despejas la B, que es el auténtico segundo coeficiente virial. El coeficiente virial sí tiene unidades, mientras que el resto de los coeficientes fueron coeficientes adimensionales. Entonces desarrollo mi ecuación virial solamente hasta el segundo coeficiente virial y tengo el resultado de 6.66. Para la ecuación de Lee Kessler, pues también habría que quizás hacer unas interpolaciones, pero calculo la temperatura reducida, la presión reducida, y me voy a las gráficas, a las tablas. En las tablas leí un Z0 de 0.91, un Z1 de menos 0.033, los acomodo en esta ecuación y tengo un punto 90, que es la Z. Una opción muy cómoda, pues si ya tengo la Z y del inciso A tengo mi volumen como gas ideal, pues nada más los multiplico y tengo mi volumen específico. Bueno, y eso fue los resultados del inciso A, aunque les insisto, a diferencia de lo que yo aquí les estoy reportando, pues con ustedes sí puse atención en que escribieran como aquí lo indiqué, un poco más de detalle en las ecuaciones. Pudieron haber utilizado programas o aplicaciones que se encuentran en el internet, pero sí les pedía un mayor detalle de resultados parciales. El inciso B, la diferencia era que ya teníamos una mezcla de dos gases, de acetileno y de butano, y nos piden un tamaño de recipiente. Bueno, se entiende como un volumen del recipiente para almacenar esa mezcla de gases, y por 4 métodos, suponiéndolo una mezcla ideal, ecuación de Redlich-Von, Peck-Robinson y Lee Kessler. Antes de resolver cualquier inciso, aquí sí teníamos que buscar las temperaturas y presiones críticas y factores acéntricos de tablas. Lo buscamos para el acetileno, lo buscamos para el butano, y convenía desde el principio hacer un cálculo de las fracciones mol de cada componente. 0.572 para el acetileno, y aquí en adelante digo que
componente 1 es el acetileno y el componente 2 es el N-butano con una fracción de 0.428. Yo hice mis cálculos en función de kilomoles, me di cuenta que muchos de ustedes lo hicieron en función de moles, también no tenía mayor importancia, en vez de ser un 1.15, pues era 1154, 2016, eso no tiene mayor importancia. Para la mezcla de gases ideales, lo único que me importa es la cantidad de moles totales, con la presión y la temperatura. Me voy a la ecuación de gases ideales. Una mezcla de gases ideales no distingue acetileno de butano, es lo mismo. Cualquier componente, solamente necesito saber la cantidad de moles totales. Y teníamos un volumen de 2.5 metros cúbicos. Para Redlich-Wong, ahí sí importa los componentes. Entonces, tengo que calcular la A y la B de cada participante de la mezcla. Y entonces, con las reglas de mezclado de Van der Waals, obtener una A de mezclado. Este valor de la A de mezclado que escribí aquí primero fue sin considerar el factor de corrección K12. Pero el problema nos da un factor de corrección, entonces ya tomando en cuenta, uno dice no, solamente para ver la diferencia de tomar en cuenta o no tomar en cuenta ese factor de corrección, y ya me corrige la a 14.74. Si ustedes nada más lo hicieron por este camino, pues está bien. Aquí yo quise ver qué tanto afectaba un factor de corrección que no era tan grande, pero sí la afectación en la sí es importante. Bueno, la B de mezclado también sale con la ecuación de Van der Waals. Sustituyo la A de mezclado, la B de mezclado en Redlich-Wong como si fuera una sustancia pura. Ya sé que estoy utilizando datos para mezclas y aquí tengo el resultado para mi mezcla. Quienes intentaron utilizar los programas que les pasé, pues no podían utilizar Redlich-Wong para mezclas porque el programa, como lo tengo, empieza a preguntar datos para cada uno, para solo un componente. Entonces no hay posibilidad, en ese programa, en esa versión del programa, no hay posibilidad de teclear una A o B de mezclado. Yo modifiqué ese programa y hice una versión para mezclas. Todavía está a medias porque te pregunta la A y la B de mezclado y te da el resultado. Voy a mejorar este programa porque quiero una versión que incluya las reglas de mezclado para evitar que te preguntes la A y la B de mezclado, pero por ahorita tengo una versión intermedia que te pregunta la A, la B de mezclado. Luego se los comparto también. Profesor, Sí, dime. ahí tengo una pequeña duda. Yo el volumen lo dejé expresado por mol. Para obtener las unidades cúbicas o el volumen, es multiplicar por todos los moles. Sí, es multiplicar por los 2000 y tantos moles. Ahora, sí me di cuenta que algunos de ustedes nada más me reportaban los metros cúbicos por mol, y pues si es el resultado correcto, el problema se los puse bien. Si con alguno de ustedes me equivoqué, llegaron a este resultado, pero no hicieron la multiplicación por los moles y se las puse mal, por favor díganme, porque con que lleguen a este volumen específico es suficiente, ¿de acuerdo? Sí, no. Sí, todo bien, solo que en esa yo lo dejé expresado por mol porque no desconocía si era multiplicar por cada mol y después sumarlos o multiplicarlo por la suma total de moles. Pero que ya no No, quedó. como ya utilizaste A y B de mezclado, que ya se supone son valores promedios para tu mezcla, pues ya nomás es por los moles totales. ¿Sí? Ok, ya. Gracias, profe. Okay. Bueno, Peck Robinson tuvo un poco más de problemas. Ahí, pues acepté también diferentes posibilidades. Calculas la A y la B, 1, también calculas la A2 y la B2, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, pues hay una K que depende del factor acéntrico, que es diferente de K2. Para calcular
no, ya teniendo la K1, necesitas una temperatura reducida para con este par de datos calcular alfa 1 y alfa 2. Pero aquí una duda que debería de haber surgido, ya incluso algunos de ustedes me hicieron preguntas, bueno, ¿cómo puedo hablar? Porque eso sí no lo dice Skoreski en su capítulo 4, ¿cómo puedo hablar de una alfa promedio si voy a utilizar una A de mezclado y una B de mezclado? Básicamente lo que es, pues hay que sacar un promedio, ¿sí? Se pueden ir por dos caminos y el resultado es prácticamente el mismo, irse por un promedio aritmético o irse por un promedio ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Bueno, utilizo el producto y las raíces, ¿sí? Yo me fui por este camino de multiplicarlos y sacar las raíces cuadradas. Y bueno, esta es la regla de mezclado, que si no la especifica Koreski. La B de mezclado es la misma que se utiliza para Peg Robinson, ¿sí? Y el único detalle es, mira, aquí es donde se tiene que sustituir ese promedio. Aquí estamos utilizando el factor de corrección que nos pide el problema, y el resto es igual a la regla de mezclado de Van der Waals, ¿sí? Entonces, lo único en lo que podríamos haber tenido diferentes versiones es en el cálculo de una alfa promedio, un promedio como se les haya ocurrido, ¿de acuerdo? Y ya sacamos el volumen, y como ven, pues el volumen es muy parecido a lo que obtenemos en Peg Robinson. Lee Kessler es de otra forma, ¿sí? Eso es buscando más bien unas temperaturas promedio, unas temperaturas críticas promedio, una presión crítica promedio y un factor excéntrico promedio que le llaman temperatura pseudocrítica, presión pseudocrítica y factor excéntrico pseudocrítico, ¿sí? Entonces desarrolla las ecuaciones que vienen también ahí en el capítulo 4 del Koreski, que es promedios. Tengo mis tres valores pseudocríticos, y con estas temperaturas pseudocríticas, presiones pseudocríticas, calculo la temperatura reducida, que ya va a ser la temperatura y la presión reducida de la mezcla. Entonces ya el resto sigue igual como si fuera sustancia pura. Me llevo ese par de valores a las tablas o a la gráfica, aunque aquí lo hicimos con tablas, y busco Z0, Z1, la misma ecuación que mostré hace un momento para calcular Z por el volumen de la mezcla de la mezcla ideal, y tengo el volumen de mi mezcla real. ¿Preguntas? Yo, profe, Sí, dime. ¿en qué momento se utiliza el factor de corrección? ¿Aquí con Lee Kessler? En todas. Es Ah, que no, yo no lo usé en ninguna. no, se utiliza nada más en las ecuaciones cúbicas. Lo estamos utilizando aquí, precisamente. No, aquí no. Aquí en la de Peg Robinson, y la estamos utilizando, bueno, aquí no lo especifiqué, pero si desarrollo la de mezclado, fíjate, deja más bien ir al libro. Otra vez no traigo el Koreski capítulo 4, no, debe de estar, deja abrir el Koreski capítulo 4 aquí de Classroom. Porque sí, yo ya no lo escribí en ese inciso B, pero mira, aquí en la ecuación 438, aquí es que le incluye en ese renglón, aquí es cuando incluyes el factor de corrección. Entonces, en vez de usar la 437, usas la 438. Les digo que yo puse los dos resultados. Primero lo hice con la 437 y me da ese 15 punto y algo. Esa 437
me la llevo aquí a la 436 y me dio 15 punto algo, ¿sí? Pero después lo repetí con la 4.38, utilizo el factor de corrección y el resultado de esta 4.38 me la llevo aquí arriba a la 4.36 y ya me dio el resultado de 14.74 que podemos ver ahí. Ahí es cuando lo utilizamos, ¿sí? Ah, ya, gracias. Es cuando se saca el, el de la mezcla, ¿no? La A de mezcla, sí. Ok. Y es cuando lo utilizas. Gracias. Profe, ¿Pregunta? en el inciso C Sí. de este problema, al momento de sustituir los valores en la cúbica, sustituyó la alfa de mezcla, ¿verdad? Sí, sustituyo este punto 84. Ah, ok, Te ok. fijas, entre punto 74 y punto 96, pues es básicamente un promedio, a medio camino, punto 84. Ok. Entonces, bueno, yo lo que hice en ese inciso fue sacar lo que hizo en el inciso de Lee Kessler, Ujú. unas temperaturas pseudocríticas y presión igual pseudocrítica. No sé si sea correcto. Ok, eso de verdad, eso es lo que me hizo falta comentar. Si es correcto, es otra opción. Esta idea de Lee Kessler se puede aplicar con Peg Robinson y con Redley Swan. El capítulo 4 del Koresky no lo plantea, ni siquiera lo considera, pero lo que pueden hacer es evitarse el cálculo de esta SA de mezclado, irse directamente a hacer un cálculo de temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica y no hacer lo que aquí viene en el inciso C de este problema, sino más bien hacer algo similar como lo que hice yo aquí en el inciso C del primer problema, con temperaturas y presiones pseudocríticas, tratarlo como si fuera una sustancia pura y tener una A y una B, no sé, podríamos llamarla pseudocrítica de la mezcla y con eso resolverlo. Tiene que dar resultados prácticamente similares, ¿sí? Ujú. De hecho, da el mismo. De hecho, tiene que dar prácticamente el mismo. Es otra opción. Koresky no la platica, pero Sengel sí. En Sengel, en su momento, cuando trata ese tema, ya muy avanzado el libro, no recuerdo en qué capítulo, aunque no se meten muchos detalles con ecuaciones reales, sí platica esas dos opciones, pero es un tema que trata, creo que como en su capítulo 14 o 15, ¿sí? Pero Koresky nada más les da un camino, pero sí, si toman la idea de Lee Kessler y la aplican con una ecuación cúbica, les va a dar también buenos resultados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues esta fue la tarea 6.1. El lunes platicamos de las 7, no, el lunes la van a entregar, yo creo que el miércoles platicamos la solución de las 7.1. Todavía va a haber otra tarea de la capítulo 7 de la red termodinámica, pero se los dejo hasta el lunes. Bueno, vamos a los temas de hoy. Hoy terminamos el capítulo 7. Ya solamente hay un tema que nos hace falta, que es el coeficiente de Joule-Thomson, ¿sí? Que es una aplicación que nos permite seguir practicando lo de la red termodinámica. ¿Qué problemas nos resuelve el coeficiente de Joule-Thomson o para qué necesitamos el coeficiente de Joule-Thomson? Ya hemos visto en capítulos anteriores cuando estuvimos en primera ley y en segunda ley, aunque lo platicamos nada más para gases ideales, que la entalpía de una sustancia depende de la presión. La entalpía de una sustancia solo depende de la presión si estamos con gases reales. Lo que ya vimos es un problema de qué pasa cuando un gas fluye por un tapón poroso o por una válvula, Pero el ejemplo, bueno, aquí lo planteamos con un tapón poroso. Tenemos un tubo y posiblemente un tubo delgado o podría ser un
un tubo capilar o un tubo un poco más grueso, pero con un tapón poroso. Entonces, cuando un gas intenta atravesar ese lecho poroso, pues su presión va a disminuir de manera importante, ¿sí? Y ese fenómeno se llama la expansión de Joule-Thomson, y ese fenómeno tiene efecto sobre la temperatura, ¿sí? Sabemos que la presión va a caer, pero ¿qué pasa con la temperatura? Ya alguna vez lo pregunté en una tarea y ustedes decían, pues aumenta, pero también les dije, pudieron haber contestado que se mantenía igual, o se pudieron haber contestado que disminuía. Pueden suceder las tres cosas: que la temperatura se mantenga igual, que aumente o que disminuye. La presión siempre va a disminuir, pero la respuesta respecto a la temperatura depende de diferentes condiciones, y todo eso está encerrado en este coeficiente de Joule-Thomson. Como el gas pasa rápidamente por el tapón, por el lecho poroso, no hay oportunidad para transferencia de calor, por lo tanto consideramos que el proceso es básicamente adiabático. El trabajo de eje es cero, y si los efectos de energía cinética son insignificantes, pues nos queda que es un proceso prácticamente isentálpico, ¿sí? Delta H es igual a cero. Eso ya también lo habíamos platicado. Un proceso que ocurre en entalpía constante, un proceso isentálpico, se llama un proceso isoentálpico, ¿no? Yo muchas veces digo isentálpico, me como la O, pero la palabra correcta es isoentálpico. Bueno, podemos aprovechar de que delta H es cero para determinar el cambio de temperatura que resulta cuando la presión disminuye. Es decir, yo quisiera saber cómo cambia la temperatura respecto a la presión en ese proceso de entalpía constante. Y si logro resolver este problema, sabré si la temperatura... Yo sé que la presión siempre va a disminuir, pero sabré si la temperatura va a aumentar, disminuir o mantenerse constante. Pues esta derivada parcial es lo que se conoce como el coeficiente de Joule-Thomson. Es nada más eso, una derivada parcial que me va a decir para este problema cómo cambia la temperatura respecto a la presión en un proceso que podemos considerar prácticamente isoentálpico. Cuando nosotros para diferentes experimentos similares graficamos temperatura contra presión, nos damos cuenta que el comportamiento de la relación temperatura-presión sigue líneas diferentes, ¿sí? Vean cómo aquí esta línea que dibujé, que remarqué en rojo, se lo voy a quitar, pues es una línea que básicamente siempre disminuye la temperatura con la presión. Sin embargo, hay otras líneas que en una porción de la línea la temperatura aumenta con la presión. Luego, aquí podríamos decir que en esta pequeña zona la temperatura no cambia con la presión, pero de ahí en adelante la temperatura empieza a disminuir con la presión. Esta zona en donde la temperatura aumenta con la presión a una entalpía diferente podría ser mayor. Aquí de nuevo tenemos prácticamente que no cambia, pero aquí ya empezamos a ver que disminuye, ¿sí? Y aquí tenemos otra porción de una línea donde la temperatura aumenta, seguida de una porción donde la temperatura disminuye. Este diagrama lo que hace con esta zona gris es separar la sección de la línea en donde la temperatura aumenta, los cambios de temperatura aumentan con los cambios de temperatura, es decir, la porción de la línea en donde el coeficiente de Joule-Thomson es mayor de 0, lo separa de la porción de las líneas donde el coeficiente de Joule-Thomson es menor a 0. Pero esta, donde se conectan estos puntos, aquí y aquí, pues básicamente el coeficiente de Joule-Thomson es 0. Entonces ya vemos que hay zonas donde Joule-Thomson es mayor que 0, zonas donde Joule-Thomson es menor que 0, y zonas, aunque sean pequeñas,
donde Joule Thomson es prácticamente cero. ¿Sí? Y entonces, si vamos cruzando, trazando una línea que separe las zonas de Joule Thomson mayor que cero de las zonas de Joule Thomson menor que cero, vamos formando una frontera que separa ambas zonas, y esa frontera se le llama la línea de inversión. Entonces, bueno, lo que acabo de decir se resume en estos 3 puntos. La figura muestra líneas características de entalpía constante en un diagrama de temperatura contra presión. La región sombreada son zonas donde el coeficiente de Joule-Thomson es mayor que cero, y bueno, una de sus consecuencias cuando se analiza la situación a nivel molecular es que las fuerzas de atracción son las que dominan, pero si nos salimos de esa zona, las fuerzas de repulsión son las que van a dominar, ¿sí? En esta región, la temperatura va a disminuir a medida que la presión disminuya, ¿sí? En todas estas zonas donde Joule-Thomson es mayor que cero, la consecuencia es que la temperatura disminuye cuando la presión disminuye, ¿sí? Durante el proceso. Pero fuera de esa zona gris, una disminución de temperatura, bueno, esto sigue, sí, este párrafo sigue hablando de la zona gris. ¿Sí? Una disminución de la temperatura a medida que la presión disminuye corresponde a una disminución de la energía cinética molecular. La energía potencial molecular debe aumentar, o de lo contrario se violaría la conservación de la energía. Entonces decimos que las moléculas son más estables, dominan las fuerzas de atracción respecto a las fuerzas de dispersión. Todo este par de párrafos tratan de explicar lo que sucede en la zona gris. Pero si nos brincamos a la zona ya en blanca fuera de la gris, pues ahí las pendientes son negativas y por lo tanto el coeficiente de Joule-Thomson es menor que cero. Entonces la temperatura aumentará a medida de que la presión disminuya. Un ejemplo muy simple que siempre les digo es el paso de un gas por una válvula de estrangulamiento. Pues el experimento es muy sencillo que podemos hacer es sáquenle aire a la llanta de su bicicleta y van a sentir que ese aire es frío, ¿sí? Estamos en esta zona donde el coeficiente de Joule-Thomson es mayor que cero, la temperatura disminuye, ¿sí? Pero si modificamos la relación temperatura y presión, lo cual ya no podría ser en una llanta de bicicleta, no sé si en la llanta de un tráiler podría ser posible, pero no, eso lo estoy inventando, no me consta. Pero si modificamos las temperaturas y las presiones, si nos vamos a presiones muy altas y hacemos el mismo experimento, el aire que saldría de esa válvula ya no lo sentiríamos un aire frío respecto a la temperatura ambiente, ya la sentiríamos un aire caliente, ya estamos en una zona diferente. Tomando en cuenta que hay puntos o hay zonas, aunque sean relativamente cortas, en donde no deberíamos de notar cambio en la temperatura del gas. Entonces, cuando el coeficiente de Joule-Thomson es mayor que cero, la temperatura disminuye cuando disminuye la presión. Recuerden que en este experimento siempre disminuye la presión, ¿sí? Lo que queda por determinar es la temperatura. Cuando el coeficiente de Joule-Thomson es menor que cero, la temperatura aumenta cuando disminuye la presión. Y pues esas dos zonas están separadas por lo que les acabo de decir, que se llama la línea de inversión, que es donde la pendiente cero, donde prácticamente es unos puntos horizontales. Ahí se equilibran esas fuerzas de atracción y repulsión. Y estas temperaturas, por ejemplo, para H, vamos a decir que aquí es H1, esta temperatura de esta línea de inversión se le conoce la temperatura de Boyle. Por ejemplo, a cada entalpía dada existe puede que exista una temperatura de Boyle si hay esa inversión, porque fíjense, aquí está otra línea de entalpía constante, que podría ser la entalpía 3, que es muy alta, y aquí nunca se va a presentar la inversión y por lo tanto la entalpía 3 no tiene una temperatura de Boyle. Pero si a tu
entalpía de tu problema existe la inversión de valores en el coeficiente Joule-Thomson, entonces necesariamente va a haber una temperatura en donde se da ese cambio y se conoce como la temperatura de Boyle. Podemos utilizar la red termodinámica para resolver esa parcial. En términos de presión, volumen y temperatura. El detalle es cómo puedo conocer el coeficiente de Joule-Thomson. Recuerden que el coeficiente de Joule-Thomson aquí está abajo, es parcial de la temperatura respecto a la presión con entalpía constante. Mira, el secreto está en ubicar esta ecuación. Esta ecuación para cambios de entalpía la tenemos de la clase anterior. ¿Sí? Búsquenla en los apuntes. Cuando desarrollamos H en función de temperatura y en función de presión, llegamos a esta ecuación. Esta ecuación es general, no le he aplicado ninguna ecuación de estado. ¿Sí? Obviamente, si es general, pues cuando resuelva esta parte tendré que resolverla para un gas real. Bueno, tomo esa ecuación parcial y la reacomodo de forma, la despejo de forma que dt quede en el numerador, dp quede en el denominador y me aprovecho que para ese proceso dH es 0. Entonces hago dH 0 y despejo dt sobre dp. Y este es el resultado. El corchete queda en el numerador y cp queda en el denominador. Y ahora sí, si quiero resolver un coeficiente de Joule-Thomson, tengo que llamar una ecuación de estado, la que me convenga, la que prefiera, para tener una ecuación funcional. Con el detalle, pues CP es un CP real. Entonces ya sabes qué hacer con un CP real. Tu CP ideal menos su corrección que depende de la temperatura. Entonces realmente lo que hay que hacer es resolver esta ecuación final a la derecha, que incluye dos derivadas parciales. La primera debe respecto a T a presión constante y la que sigue de la misma derivada, la segunda debe respecto a T también a presión constante. Y el detalle extra que el numerador hay que integrarlo desde una presión como gas ideal hasta una presión real. Integramos, hacemos la resta con el polinomio de nuestro gas ideal, luego hacemos la división con lo que me haya dado este corchete y tendré mi ecuación de Joule-Thomson. Ahorita veremos dos ejemplos de uno muy sencillo y otro más complicado. Dos ecuaciones de Joule-Thomson. ¿Preguntas? Esas derivadas, profe, son de las ecuaciones que vimos en la tarea, excepto la de Gasiller, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Las derivadas parciales que están aquí adentro? Sí. Sí, O tiene que ser como la de Van der Waals solamente. no, ahí tú vas a utilizar la ecuación que tú quieras. Si Va. decides resolver para Van der Waals, tomas Van der Waals y haces tus derivadas. Si decides utilizar gas ideal, tomas gas ideal y haces tus derivadas, sustituyes y a ver qué te queda. ¿Sí? Si decides utilizar la virial, pues adelante. La empiezas a derivar y luego integras. De aquí en adelante ahí está la ecuación general del coeficiente de Joule-Thomson. ¿Qué hace falta para meterle números al problema? Pues elegir una ecuación de estado que te convenga para tu problema. Obviamente, pues lo que te conviene es una ecuación de estado compleja. Ahorita vamos a ver qué pasa si digo, yo quiero la solución fácil con gases ideales. Vamos precisamente a eso. Si alguien dice, yo no me quiero meter en problemas y para mí es suficiente el coeficiente de Joule-Thomson utilizando la ecuación de los gases ideales, esto es lo que pasa. El coeficiente de Joule-Thomson para gases ideales es 0. ¿Sí? Mira, gases ideales, B es igual a RT sobre P. Primera derivada de B, R sobre P. Segunda derivada de B es 0. Y desde que la segunda derivada de P es 0, pues este segundo término de CP desaparece, no existe, ¿sí? La primera derivada fue R sobre P. Entonces, T por R sobre P menos
el volumen, pero el volumen también es TR sobre P, es un 0 sobre CP, por lo tanto, el coeficiente de Joule-Thomson es 0. Es decir, la ecuación de los gases ideales no te alcanza a detectar cambios de temperatura. Para los gases, bajo la suposición de gases ideales, la temperatura del gas que sale de la llanta de tu bicicleta es la misma que la que estaba en el interior, es la misma que la del ambiente, no sale aire frío, lo cual no es cierto. Bajo condiciones de gas ideal, siempre saldría a la misma temperatura. Entonces la de gas ideal pues no alcanza a detectar el fenómeno. Tienes que utilizar una ecuación más compleja para que te distinga la zona donde la temperatura disminuye y las zonas donde la temperatura aumenta. Entonces, lo pueden hacer con Van der Waals, por ejemplo, a ver si Van der Waals ya lo detecta, y si no, pues con Peck Robinson. Lo vamos a hacer con una ecuación virial. ¿Sí? Voy a tomar la ecuación virial y la versión más sencilla, ¿sí? Truncada en el segundo coeficiente virial. O sea, nada más voy a utilizar B's, no voy a hacerla hasta la C. La ecuación 1 es la definición de Joule-Thomson y la ecuación 2 es la ecuación virial truncada en el segundo coeficiente virial. Si revisan el capítulo 4 del Koreski, pues la ecuación virial es RT sobre P por 1 más B' por P. ¿Por qué tomo la versión de B' y no la de B? Porque la de B va multiplicada por volúmenes específicos y ahorita van a ver que lo que me conviene es que quede, perdón, que quede en función de presiones. Entonces, por eso tomo la versión virial que utiliza las B', aunque ya saben que hay una relación entre B' y B. Entonces la ecuación virial es la 2. Bien, pues tomo la ecuación 2, la virial, y hago la primera derivada de B respecto a T a presión constante, y luego hago la segunda derivada de B respecto a T también a presión constante. Entonces tomo la 2, hago la primera derivada y es la ecuación 3, luego tomo la ecuación 3 y hago la segunda derivada y es la ecuación 4. Con un detalle que no deben de olvidar, la B' no es una constante, la B' depende de la temperatura. ¿Sí? Ahorita no involucro ese detalle de cómo, de qué forma depende de la temperatura, pero lo tengo que recordar. No puedo decir que cambio de B respecto a la temperatura es RT más B'R y B' una constante. No. Tengo que considerar que B' es una función que depende de la temperatura. ¿De qué forma? Pues ahorita veremos. Las relaciones de Abbott nos van a permitir, es una opción para decirnos de qué forma B' depende de la temperatura. Pero ahorita solo lo dejo indicado. Hago la derivada, primera derivada y la segunda derivada. Necesito entonces de las relaciones de Abbott. Aquí también aparecen las relaciones de Abbott. Antes un detalle, las relaciones de Abbott están en función de B, no de B'. Entonces voy a convertir mis ecuaciones que tienen B' a dejarlas en función de B. Eso está muy fácil porque B' es igual a B sobre RT. Entonces reescribo mi ecuación en función de B, no de B'. Entonces, así puedo escribir el segundo coeficiente virial en función de propiedades reducidas. La B reducida es la B sobre P crítica sobre RT crítica. Esta ecuación ustedes la utilizaron en la tarea 6.1. Despejo la B y me queda en función de la B reducida. Pero como B' es B sobre RT, entonces busco una versión de B' en función de la B reducida y me queda como B reducida presión crítica sobre temperatura reducida. ¿Qué pasó? Se fue la R que estaba aquí y esta temperatura combinada con esta temperatura crítica se convirtió en una temperatura reducida. Entonces ya tengo mi B' en función de propiedades reducidas y no mi B en función de propiedades reducidas, como viene en el libro. Hice ese pequeño cambio para poder seguir trabajando con mi ecuación 2. Ahora sí, ya que hice ese pequeño cambio, busco las relaciones de Abbott.
Y en el libro, de nuevo en el capítulo 4 del Koreski, vienen las relaciones de Abbott, que es una B0 y una B1 en función de la temperatura reducida. Aquí entonces nos damos cuenta que efectivamente la B no es una constante, depende de la temperatura. Y yo sé que B0 más factor acéntrico por B1 es la B reducida que ando buscando. Entonces, de las ecuaciones 3 y 4, pues me hace falta esta parcial, cambio de B' respecto a T, y esta otra parcial, segunda de B' respecto a T. Tomo las relaciones de Abbott y las resuelvo, ¿sí? Entonces aquí está el par de derivadas parciales que me hacían falta. Recuerden que las tengo que hacer para B', no para B. Entonces, reescribo la ecuación 8, que es la que está en el libro, en función de B', ¿sí? Y es la ecuación 9, ya queda en función de B'. Reescribo B' de acuerdo a la ecuación 9 y B' es la ecuación 10, según relaciones de Abbott. En este paréntesis está la relación de Abbott y en este otro paréntesis también está la relación de Abbott. Y ahora sí tomo la ecuación 10 y la derivo. Está un poco más latosa de derivar porque recuerden que temperatura reducida aquí adentro es una T sobre T crítica. Tómenlo en cuenta. Y en esta temperatura reducida a la 2.6 es la T que voy a derivar entre la T crítica, que es una constante, pero ambas, la relación de ambas a la 2.6. Tengo que tomar en cuenta eso a la hora de derivar. Lo mismo aquí a la 5.2. Tomen en cuenta todo eso al hacer las derivadas. No lo estoy haciendo en detalle, ahí se los encargo. Revisen paso a paso que los resultados 11 y 12 son correctos. Es decir, tomé la 10, la derivé respecto a la temperatura y el resultado es 11. Tomé la 11 y la volví a derivar respecto a la temperatura y el resultado es la 12. Y lo reacomodo donde sea posible en función de temperaturas reducidas. Están muy fáciles, pero a veces este detalle de que dentro de la temperatura reducida está la temperatura, los medios confunde. Así que les recomiendo que hagan este procedimiento paso a paso, por lo menos una vez para que vean qué sucede. Entonces ahí están los resultados de mis derivadas, la 11 y la 12. Y entonces la 11 me la llevo a mi coeficiente Joule-Thomson aquí arriba, la 12 aquí abajo y la 11 también aquí abajo, ¿sí? Esos resultados 11 y 12 me las tengo que llevar. Bueno, antes, como obtuve la 13, me regreso. La 13 la obtuve sustituyendo esta ecuación 3 en la 1 y la ecuación 4 en la 1, ¿sí? Haciendo ese paso intermedio que es necesario, tengo la ecuación 13. Y ahora sí, a la 13 sustituyo la 11 y la 12. Y es todo esto. No está difícil, sí está laborioso, ¿sí? Porque todavía me hace falta integrar el denominador. En el denominador hay un integral que corrige la capacidad calorífica desde una presión como gas ideal hasta la presión del problema. Entonces aquí lo que es muy cómodo es suponer que esa presión como gas ideal es prácticamente cero y se convierte en una integral de 0 a P, ¿sí? Entonces, la integral no está tan difícil porque es integral para presión y presión no está dentro de las temperaturas reducidas, entonces la integral está muy, muy fácil de hacer, ¿sí? ¿Ven? Pues el resultado de la impresión es pero el resultado de la integral es este corchete que está aquí abajo. El numerador es prácticamente el mismo que ya tenía
y se acabó. Donde se pueda, sustituyo, donde se pueda, multiplico TR por T crítica y lo dejo como T. Es decir, o más bien hice lo contrario. Donde se pueda, divido T crítica, T entre T crítica y lo dejo en función de temperatura reducida. Y si se fijan, la ecuación nada más aparecen temperaturas reducidas, temperaturas reducidas, temperaturas reducidas, reducidas, una presión reducida y una presión crítica que no se pudo simplificar, ¿sí? Entonces, para obtener un coeficiente de Joule-Thomson, lo único que yo necesito es el dato de la temperatura reducida, la presión reducida de mi problema, una presión crítica aquí, que obviamente la tenemos. Bueno, esto parece un simple número, pero no lo es. Es el polinomio de mis gases ideales. Tengo que ahí hay un detalle extra que puede pasar desapercibido, pero aquí tengo que incluir mi polinomio de A más BT más CT al cuadrado, etcétera, etcétera, para el gas ideal, ¿sí? Lo sustituyen, simplifican y tendrán su coeficiente de Joule-Thomson, ¿sí? Y esta ecuación, pues obviamente, sí es capaz de distinguirte las zonas donde la temperatura disminuye de las zonas donde la temperatura aumenta. Es una ecuación bastante aparatosa, no está nada difícil de sustituir. También es una de las que tengo pendientes de programar en Python para, pero que ya no he tenido tiempo de hacerlo. Uno de los proyectos que tengo para este verano, en verano cada año recibo alumnos que están haciendo su verano de investigación del programa Delfín, y este año con los alumnos que voy a recibir vamos a estar trabajando en hacer programas aplicados a la ingeniería química, y seguramente muchos de los programas que vamos a estar haciendo para armar un buen paquete de programas aplicados a la ingeniería química, pues van a ser estos de termodinámica. Así que yo creo que el próximo semestre, el próximo año, ya podremos empezar a presumir los resultados de ese trabajo de verano, de estar diseñando paquetes de cómputo aplicados a la ingeniería química. Bueno, ¿preguntas? La presión que aparece ahí sí es presión reducida, ¿verdad? La que aparece en la parte de abajo. Salió de la presión de la integral entre la presión crítica que está. Sí, cuando integras para la P, por ahí va a aparecer una presión, y cuando la relacionas con esta presión crítica, pues va a aparecer esta presión reducida, ¿sí? Y esa R quedó en la división del CP, ¿verdad? Sí, esta R también va a ser un reacomodo que voy a hacer. También tiene que ver con esta R que está haciendo acá arriba. Hacemos un reacomodo y se va esta R, pero aparece esta otra, ¿sí? Ah, ok. Profe, y al inicio de la ecuación virial, ¿me podría recordar si los coeficientes que se eligen B, C o D es para mayor exactitud o fue porque lo pidió el problema? Sí, si el problema me hubiera pedido una ecuación truncada en el tercer coeficiente virial, entonces aquí le debería de haber sumado un más C' por RT al cuadrado, creo, pero el detalle ahí es de dónde saco información de C', ¿sí? Esos son de los temas a los que ya en este curso no le entramos porque son bastante más complejos, que tienen que ver con la termodinámica estadística, y no tenemos una relación sencilla para obtenerlos. Tenemos las relaciones de Abbott, pero que nada más me da información de la B, no de la C, ¿sí? Si yo quisiera hacer una ecuación más compleja que incluyera la C, necesitaría de alguna referencia que me regalara la C para un gas en particular, y pues ya no le en este curso ya no le entramos a esos detalles, pero obviamente sí va a haber una limitante con esta ecuación, que quizás a presiones muy altas no nos dé resultados tan buenos, ¿sí? Pero sí representa un avance significativo respecto a utilizar ecuaciones como la de Van der Waals. No es
No es la mejor, no es la, la mejor ecuación. La mejor ecuación siempre van a ser si empezamos a añadir otros detalles de lo que sucede a nivel molecular que están dentro de la C y de la D posiblemente. ¿De acuerdo? Oiga, y este coeficiente de Joule-Thomson, pues la verdad yo no recuerdo como en qué se aplicaría, pues. No, pues en cualquier problema en donde esté fluyendo un gas, ya sea por un tubo capilar, ya sea por un lecho, un lecho fijo o ya sea en una válvula. Quizás en ingeniería química la principal aplicación que ustedes en el futuro van a conocer son los lechos porosos, ¿sí? Deja, ustedes dirán, bueno, que aquí tengo una figura muy sencilla. ¿Qué me importa de que un gas pase por un lecho? Hay muchísimas operaciones de la ingeniería química en la absorción, en donde necesitamos de un sólido para llevar a cabo la operación. Es más, simplemente hay reacciones químicas que son heterogéneas, que necesitamos de un catalizador. Entonces, este lecho fijo podría ser el catalizador. El gas está pasando por el lecho fijo y en las paredes, en la superficie exterior del catalizador, se lleva a cabo la reacción y ya sale un gas diferente, o sea, al que entró. Pero hay muchas otras operaciones unitarias que no son reacción química, que son separaciones físicas, que también necesitan de una superficie sólida para llevarse a cabo. Entonces, en el futuro, yo creo que en los cursos de fenómenos, bueno, ¿cómo se le llama? De procesos de separación, que son 2 semestres, van a empezar a ver una gran cantidad de operaciones unitarias que necesitan de un lecho. El lecho puede ser fijo como o el lecho puede ser lecho flotante, es decir, las partículas, esta zona gris que no es un bloque no es un ladrillo, ¿no? Partículas porosas como arena o incluso partículas diseñadas para tener la mayor área de contacto posible, porque la idea es de que el gas encuentre esas áreas de contacto y lleve a cabo la separación o la reacción química. En algunas operaciones conviene este lecho fijo, en otras operaciones conviene un lecho fluidizado. El próximo semestre, bueno, no sé, ya está haciendo pero en un curso como mecánica de fluidos, ustedes van a regresar a estos problemas de lecho poroso para ver la mecánica del lecho poroso, ¿sí? A qué velocidad tiene que entrar el gas, a qué velocidad va a salir, cuáles son las fricciones que se generan por el paso del gas en un lecho poroso. Eso lo estudian en mecánica de fluidos. Entonces, sumando lo que ven en mecánica de fluidos, más sumando la parte termodinámica que revisan aquí en termodinámica, luego llegarán a ese curso de procesos de separación. El maestro va a suponer que ya está resuelta la parte termodinámica con Joule-Thomson, que ya está resuelta la parte mecánica de velocidades y pérdidas por fricción, y comienzan las aplicaciones de analizar qué es lo que sucede en la superficie del catalizador. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Esa va a ser la principal aplicación para ustedes en ingeniería química, ya lo verán. Bueno, con estos par de ejemplos de Joule-Thomson, terminamos el capítulo 7, que fue la red termodinámica de ecuaciones. Pasamos al capítulo 8, que es equilibrios de fases, y como ven, bueno, aquí lo están viendo en Classroom, vamos a ahorita platicar de qué consiste el problema de equilibrio de fases, pero como pueden ver aquí adelante, ya vamos a entrar a la termodinámica de mezclas, a las propiedades de las mezclas. Antes de entrar a las mezclas, vamos a pasar por el equilibrio de fases para especies puras rápidamente. Eso en pocas palabras se resume en una ecuación que ustedes conocen
como que es la ecuación de Clapeyron. Bueno, quizás ustedes dirán, yo la que conozco es la de Clausius-Clapeyron. Bueno, la ecuación de Clausius-Clapeyron es un caso especial de la ecuación general que se llama ecuación de Clapeyron. Y ahorita, bueno, no ahorita, esto sí, ya en la próxima clase lo estaremos platicando y tiene que ver con el equilibrio de fase para una especie pura. Pero ya que repasemos esa ecuación para especies puras, pues nos vamos al problema interesante que es la mezcla de sustancias. Pero primero vamos a platicar en qué consiste el problema de equilibrio de fases. Vamos a plantear, a formular el problema. Aquí yo creo que es cuando el curso se parte y entramos ahora sí a un tema nuevo. Hasta el día de hoy, sea para gases reales o sea para gases ideales, gases reales estos últimos días, hemos utilizado la termodinámica para obtener información de cuánta energía se obtiene o se necesita para hacer algo. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta energéticamente hacer esto? La obtengo si tengo, la necesito si tengo un compresor, la obtengo si tengo una turbina. ¿Sí? O hacíamos preguntas de cuánto calor se absorbe o se disipa, ¿sí? Cuánto calor se disipa por la parte de atrás de un refrigerador o cuánto calor se absorbe en tal operación, ¿sí? O al principio estuvimos viendo problemas de cuál es el valor de una propiedad desconocida, cuál es el volumen específico, si la presión es esta y la temperatura es esta, cuál es el cambio de entalpía, si llevo a cabo este proceso y quizás mi problema es la entalpía final. Pues me pongo a buscar cuál es el valor de esa entalpía final y tengo diferentes opciones que iban desde las tablas, ¿sí? Todas estas semanas nos hemos concentrado en este tipo de problemas desde diferentes puntos de vista. Pero a partir de hoy vamos a examinar otro tipo de problemas, que es el otro problema clásico de la termodinámica, que es conocer la composición de una mezcla que cuando se alcanza el equilibrio, ¿sí? O también decidir si esa condición es posible o es imposible. Eso puede ser coexistiendo diferentes fases o incluso puede ser la respuesta en función de si hay o no hay reacción química. Los ingenieros químicos se ocupan habitualmente de procesos mediante los cuales las especies reaccionan químicamente para formar un producto. Entonces ese producto deberá de ser separado de los subproductos. Aquí hemos platicado ejemplos en donde tenemos nuestro producto valioso y lo tenemos que separar de los subproductos de la reacción. Bueno, los esquemas de separación típicos implican el contacto o la formación de diferentes fases a través de los cuales una especie de una mezcla se segrega preferentemente, ¿sí? Si el producto de mi reacción tiene una fase líquida y una fase vapor, pues quiero saber cuánto de mi producto valioso está en la fase vapor y cuánto de mi producto valioso está en la fase líquida y qué me conviene purificar, la fase líquida o la fase vapor, ¿sí? Entonces tengo que estimar el grado en que las especies reaccionarán y el grado en que una especie determinada se transfiere en una fase diferente. Estos problemas nos conducen, les decía, a la segunda gran rama de la termodinámica, que es el estudio de los sistemas en equilibrio. Esta rama se sigue basando, no hay nueva ley de la termodinámica, todas sus conclusiones se basan en la primera ley y en la segunda ley, o sea, cuidan la conservación de la energía y analizan la direccionalidad de los procesos, primera y segunda ley. O sea, no hay nueva ley, no hay nuevos secretos detrás de esta segunda rama de la termodinámica. Seguimos basando nuestros cálculos en primera y segunda ley. Sin embargo, en estos problemas queremos calcular cómo se distribuyen las especies en las diferentes fases, ¿sí? Si hay más de una fase presente
o si hay reacción química, qué tipos de especies se forman y cuánto de cada tipo se produce, qué tanto avanza la reacción química. Entonces, esta segunda rama de la termodinámica de los sistemas de equilibrio se divide en dos partes: equilibrios de fase y equilibrios químicos o equilibrios de reacción química. En estas próximas semanas nos vamos a centrar sobre todo en la parte de equilibrio de fases, y ya solo al final del curso, que estoy seguro que este semestre sí vamos a tener el tiempo, vamos a hablar de los equilibrios de reacción química. Entonces, como les digo, primero nos concentramos en los equilibrios de fase. Un detalle muy importante: los cálculos que hacemos en termodinámica no son cálculos cinéticos, no dan información sobre la velocidad a la que se alcanza el equilibrio. Yo puedo con termodinámica decir que el equilibrio se da, existe, ¿sí? Planteo un problema y contesto que sí habrá equilibrio, tanto de esta sustancia está en fase líquida, tanto por ciento de la misma sustancia está en fase vapor, se separan, es posible, no viola ni primera ley ni segunda ley. Sin embargo, la termodinámica no me dice si ese equilibrio se alcanza inmediatamente en un segundo o si necesito 5 años para que se alcance el equilibrio, ¿sí? Eso se tendría que analizar por separado, pero la termodinámica no te da las herramientas. Bien, este diagrama podría ser el diagrama adecuado para representar el problema general de equilibrio de fases. Esta figura ilustra la representación genérica del problema general. En esta imagen, alfa y beta son dos fases. Digamos, de acuerdo a la figura, pues yo puedo adivinar que beta es la fase líquida y que alfa es la fase gas. Pero ahorita yo la seguiré llamando en general fase alfa, fase beta, porque la idea la puedes aplicar con cualquier fase, ¿no? Incluyendo la sólida. Y puedes tener diferentes fases líquidas, diferentes fases sólidas también. Bueno, el problema general dice que bueno, antes de eso, aquí lo que les decía, el problema aplica si estoy en equilibrio vapor-líquido, líquido-líquido, líquido-sólido, gas-sólido, sólido-sólido. Incluso esto podría ser la fase alfa, podría ser una fase líquida, y la fase beta podría ser otra fase líquida. Pero lo más fácil que siempre nos imaginamos es que alfa es gas y beta es líquido. Bueno, para empezar, el problema de equilibrio, yo puedo reportar un equilibrio a una temperatura y una presión constante, ¿sí? Si está variando la temperatura y si está variando la presión, pues podría tener diferentes estados de equilibrio, ¿sí? Entonces, si me quiero centrar en un estado de equilibrio, tengo que hablar a una temperatura y a una presión. Este problema considera un sistema cerrado. También en un sistema abierto es más difícil de definir el equilibrio. Se puede hacer algo, pero ahorita nos vamos a centrar en la parte sencilla, que es hablar de un sistema cerrado. Entonces vamos a desarrollar nuestro formalismo para sistemas cerrados. Ya sabemos que en un sistema que está en equilibrio térmico no hay gradientes de temperatura, y un sistema que está en equilibrio mecánico no hay gradientes de presión. Entonces, para hablar del equilibrio químico, vamos a suponer que estamos en equilibrio térmico y que estamos en equilibrio mecánico. Estos dos criterios de equilibrio, el térmico y el mecánico, son fáciles de formular. ¿Por qué? Porque se refieren a propiedades medibles, es decir, ¿cómo puedo establecer que está en equilibrio? Pues con mi termómetro. Tengo un termómetro y fácilmente me puedo dar cuenta si mi sistema está en equilibrio térmico o no lo está. Y el mecánico, pues tengo manómetros o tengo métodos relativamente sencillos para medir diferencias de presión y puedo determinar fácilmente si estoy en equilibrio mecánico o no lo estoy. Todo eso gracias a que la temperatura y la presión son propiedades medibles. ¿Sí? Te digo, si la temperatura de la fase alfa es igual a la temperatura de la fase beta, pues muy fácil, estoy en equilibrio térmico.
Bueno, ¿qué pasaría si es diferente? Pues entonces si la temperatura de la fase alfa fuera mayor a la temperatura de la fase beta, ya lo hemos platicado muchas veces, pues comenzaría un flujo de energía. La energía fluye de la zona caliente a la zona fría hasta que las temperaturas se equilibran, y algo similar sucedería con la parte mecánica. Entonces, damos por sentado sin problema que el equilibrio térmico y el equilibrio mecánico los entendemos y sabemos cómo determinarlos. Por lo tanto, al formular el problema del equilibrio de fases, solamente necesitamos medir temperatura y presión de una fase, ¿sí? Y esos valores se deben de aplicar a todo el sistema. Pero de nuevo, te lo repito, porque tengo métodos directos y sencillos de medir temperaturas y presiones. Sin embargo, en el equilibrio químico, el que me dice cuánto de una sustancia quedó en la fase gas y cuánto de otra sustancia quedó en la fase líquida, la fuerza motriz para la transferencia de especies no es tan evidente, ¿sí? Y eso es lo primero que nos tenemos que contestar. O sea, ¿cuál es el criterio de equilibrio químico? La temperatura es el térmico, la presión es el mecánico, pero ¿qué propiedad es el criterio de equilibrio químico? Y aquí siempre sale la respuesta rápida de decir, pues es la concentración. Pues no, no es la concentración, ¿sí? Vamos a analizar ese detalle. Lo que decía, antes de comenzar, note que no es ni la fracción mol ni la concentración, que son propiedades medibles. Yo puedo medir de forma relativamente sencilla fracciones mol y concentración de una sustancia, pero no son la fuerza motriz para la transferencia de especies entre fases. Piensen en esto. Yo tengo un sistema aire-agua en equilibrio. Sería absurdo pensar que el oxígeno se transferirá del aire al agua hasta que la fracción mol sea del 0.21 en el agua. ¿Por qué? Porque el aire es 21% oxígeno, ¿sí? O al contrario, que el agua se va a transferir al aire hasta que el vapor sea prácticamente agua. No tiene sentido, ¿sí? O sea, yo puedo tener equilibrios aire-agua y no por eso el porcentaje se va a transferir oxígeno del aire al agua hasta que se equilibre al 0.21, ¿sí? Entonces, no es que las concentraciones sean iguales para tener equilibrio químico. Desafortunadamente, para nuestros objetivos, y eso nos va a meter en problemas de cálculo y en problemas matemáticos, la propiedad termodinámica que impulsa un sistema hacia el equilibrio químico no es una propiedad medible, ¿sí? No es la concentración, no es la fracción mol, no es la presión, no es la temperatura, no es algo que yo pueda decir, tengo un aparato que me lo va a medir. Hay dos cuestiones distintas implícitas en este problema. Debemos aprender por qué coexisten diferentes fases, y también debemos de desarrollar un formalismo matemático para darnos cuenta de que las mezclas y la composición ha cambiado, ¿sí? Sin embargo, hasta ahorita nada más hemos resuelto problemas de composición constante, sustancias puras. El 100% es mi sustancia pura. Aquí es donde la parte matemática se nos va a empezar a complicar. Pero vamos haciéndolo por partes. Este es el problema general. El problema general es que yo tengo una fase alfa formada por la sustancia 1, la sustancia 2, la sustancia 3, hasta la sustancia M. Yo tengo la sustancia 1 en fase alfa, la 2 en fase alfa, la 3 en fase alfa, hasta la M en fase alfa. Y están en equilibrio con la misma sustancia 1, pero en fase beta. La 2 en fase beta, la 3 en fase beta. Es decir, en este problema general yo tengo, y voy a inventar nombres, yo tengo CO2 en fase gas, pero también en fase líquida. Yo tengo monóxido de carbono en fase líquida y en fase vapor. Yo tengo benceno en fase líquida y en fase vapor. Lo que no sé cuántos moles de benceno en fase líquida
van a estar en equilibrio con benceno en fase vapor si mi problema es a la temperatura T y mi presión es mi problema es a la presión P. Ese es el problema. Y más que mol, bueno, con moles no va a ser fácil de determinarlo. Yo no sé cuál es la fracción mol de benceno en líquido y en vapor que estén en equilibrio. Si el resto de sus compañeros en la mezcla son CO2, CO, tetracloruro de carbono, no sé, la sustancia que ustedes quieran. Si tengo dos sustancias o tres gases forman 3, 4, 5 gases formando la mezcla y la temperatura es de tanto y la presión es de tanto. Cambien uno de esos detalles y cambia el equilibrio. O sea, que al benceno no lo acompañen otras 4 sustancias, que nada más la acompañen 3, o que nada más la acompañe una más, o que la acompañen 6 más, que la temperatura no sea 300, sea 400, sea 500, que la presión no sea 1 bar, sea 5 bares, sea 20 bares. Cambien un solo dato de toda esta cantidad enorme de datos que estoy platicando y cambia la solución. ¿Sí? Bueno, pues el problema general lo voy a separar en 2 partes. Primero voy a analizar el problema no de tener M sustancias, de tener una sola, de tener nada más la sustancia I, el benceno. Pero tener benceno líquido y benceno gas en equilibrio. Voy a ver cómo se resuelve este problema y eso en Koreski se analiza en la sección 6.2. Es lo que vamos a estar platicando el próximo lunes. Y es lo que nos va a llegar a la ecuación de Clapeyron. Ya que entendí y resolví este problema, ahora lo voy a replantear de otra forma. No tengo nada más una sustancia, no tengo solo benceno. Tengo benceno, tetracloruro de carbono, CO2, monóxido de carbono, etc. Tengo 3, 4, 5 sustancias, pero en una sola fase. No tengo fase alfa, no tengo fase beta. Solo tengo una sola fase, la que quieran, líquido o gas, la que quieran, pero tengo muchas sustancias y una sola fase. Eso se analiza en la sección 6.3 del Koreski y eso lo estaremos platicando. Seguramente en eso andaremos el viernes de la próxima semana. Pero ya que entendí el problema de una sustancia y varias fases, y ya que entendí el problema de muchas sustancias pero una sola fase, sumo ese par de problemas, ese par de análisis, y ahora sí me animo a atacar el problema principal. Muchas sustancias y muchas fases. Y eso se empieza a analizar en el capítulo, en la sección 6.4 del Koreski. Pero ahí va a suceder algo interesante en la sección 6.4 del Koreski, que Koreski llega a una conclusión de que el problema no está tan fácil, que necesita otras herramientas. Y dice, ¿sabes qué? Vámonos al capítulo 7, porque necesito de otras herramientas. Y entonces, en el capítulo 7, empezamos a presentar y hacer cálculos de fugacidades, coeficientes de fugacidades, actividades, coeficientes de actividades, etcétera, etcétera. Y es cuando en el capítulo 7 por fin se resuelve el problema de equilibrio de fases multicomponentes, ¿sí? Y el capítulo 7 del Koreski se dedica a resolver ese problema. Dirán, ¿y hacen falta las aplicaciones? Bueno, pues ya que resolvimos el problema en el capítulo 7, en el capítulo 8 del Koreski empezamos a analizar las aplicaciones de este problema. Estoy dando como un resumen del resto del curso. Entonces, primero vamos a aprender por qué dos fases coexisten en equilibrio y lo haremos de la forma más simple con una especie pura. Les repito, esto me llevará a la ecuación de Clapeyron. Enseguida vamos a describir las bases de la termodinámica de mezclas y eso me va a llevar a analizar el problema de muchas sustancias en una sola fase. Y cuando sume estos dos temas, me empezaré a plantear el problema general, que es muchas sustancias, muchas fases. ¿Preguntas?
Bueno, pues esta formulación del problema se convierte también como en un resumen de el resto del curso, y a la hora de las aplicaciones nos iremos por dos caminos: aplicaciones que tienen que ver con equilibrio de fases y aplicaciones que tienen que ver con reacciones químicas. Si se fijan, aquí está capítulo 8 del curso, no del libro, la termodinámica de mezclas, y luego las fugacidades, luego las aplicaciones del equilibrio de fases, y al final aquí aparecerá algo de reacciones químicas. ¿Sí? Bueno, pues ya iniciaremos con este primer problema la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿el examen será a partir de la unidad 7 o de la 6? El segundo examen parcial es a partir de las 7. Las 6, estoy hablando no de los capítulos del libro, estoy hablando de los capítulos del Classroom. Las 6 es ecuaciones de estado, y esa no entra en el examen, aunque ya nos estamos dando cuenta que lo necesitamos en todos los cálculos, ¿sí? El examen es del capítulo 7 de Classroom, del 8 y del 9, ¿sí? Si alcanzamos a ver muchas cosas del 10, pues las veremos porque son muy importantes, pero el examen se centrará en el 7, en el 8 y en el 9 de nuestro programa del curso. ¿De acuerdo? Es material más que suficiente. El resto de las cosas prefiero írselas dejando como tareas también. Aunque también habrá tareas del 7, el 8 y el 9 para practicar todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, dejen detener la grabación.